Excreción de fármacos. En este viaje de los fármacos a través del organismo, que comenzó con la absorción, siguió con la distribución y posteriormente con el metabolismo, llegamos finalmente a la última etapa, que es la salida o abandono del organismo. Los fármacos, de forma inalterada o a través de sus metabolitos, salen del organismo por diferentes vías. De todas estas posibles rutas, la más importante es la que se produce a través de los riñones, mediante la orina. Le seguirían en importancia la vía biliar, la pulmonar y otras que son minoritarias: saliva, sudor, lágrimas, leche materna, etc. El volumen de plasma que se depura de fármaco por unidad de tiempo se denomina aclaramiento. En la siguiente imagen del conjunto de todos los procesos de la farmacocinética, la excreción está resaltada en amarillo. Aquí, nuevamente, están representados todos los procesos farmacocinéticos: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se puede observar cómo tanto el fármaco, de forma inalterada, como sus metabolitos pueden abandonar el organismo mediante el proceso de excreción, lo que tiene lugar a través de la orina, las heces, el aire expirado, etc. Como hemos adelantado en la diapositiva previa, el volumen de sangre que se depura de fármaco por unidad de tiempo se denomina aclaramiento. Su determinación es muy importante para cuantificar la eliminación de fármacos. Si el aclaramiento de un fármaco es igual a 70 mililitros por minuto, esto significa que el organismo es capaz de eliminar el fármaco que contiene 70 mililitros de sangre en cada minuto. De todas las vías de excreción, la renal es la más importante y se produce como consecuencia del resultado de tres procesos: filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. El conjunto de los tres procesos determina la proporción de fármaco que se excreta por los riñones. Los capilares que llegan a los riñones tienen unos poros que permiten que se filtren las moléculas hasta un cierto tamaño, con masa molecular menor de 20.000. Es decir, casi todos los componentes del plasma, incluidos los fármacos y los metabolitos, si exceptuamos a las proteínas. Con esta filtración comienza propiamente el proceso de excreción. La unidad funcional de los riñones se llama nefrona, que es lo que representa la imagen de esta diapositiva. Filtración glomerular. Pero veamos con más detalle estos tres procesos y en qué lugares de la nefrona se llevan a cabo. La filtración glomerular se efectúa a través de la pared del glomérulo por filtración debido a una diferencia de presión. Las proteínas plasmáticas y los fármacos que circulan unidos a ellas no se pueden filtrar por cuestión de tamaño, como hemos aclarado en la diapositiva anterior. La velocidad de filtración depende del flujo sanguíneo que llega a los riñones, que es de 1,2 litros aproximadamente por minuto. Se trata de un proceso pasivo, es decir, que no consume energía. En caso de insuficiencia cardíaca, al disminuir el flujo renal, disminuye también la filtración glomerular. La creatinina es un metabolito endógeno que se forma a partir de la creatina y que se filtra a través de los riñones. El aclaramiento de creatinina sirve para medir la filtración glomerular, de manera que cuando el aclaramiento disminuye, es señal de que la función renal también ha disminuido, generalmente por daño renal o alguna enfermedad. Secreción tubular. Este proceso es responsable de una gran parte de la excreción total del fármaco por vía renal. Los fármacos pasan desde los capilares sanguíneos, de los túbulos proximales, aquí se ve en la diapositiva,
hacia la luz del túbulo, hacia el interior de esta parte, mediante este mecanismo, que es un proceso activo, es decir, que gasta energía. Se conocen dos mecanismos de transporte, uno para las moléculas ácidas y el otro para las moléculas básicas. Los fármacos que comparten el mismo mecanismo de transporte pueden competir entre sí, reduciéndose en este caso la excreción, ya que son procesos saturables al depender de proteínas transportadoras. Por último tenemos la reabsorción tubular, que camina en sentido contrario a los dos procesos anteriores. Las moléculas que se han filtrado o que se han secretado pueden volver a pasar a sangre y lo harán dependiendo de su estado de ionización, siendo por ello un proceso dependiente del pH. Esto es un mecanismo de ahorro del organismo para moléculas que se filtran en el glomérulo, como la glucosa o los iones sodio, potasio, calcio, etc., y que se excretarían en grandes cantidades si no fuera porque se vuelven a reabsorber y pasar nuevamente a sangre. En casos de intoxicación, sin embargo, se puede alterar el pH de la orina, impidiendo que haya reabsorción y, por tanto, favoreciendo la excreción del tóxico. Véanse los ejemplos de intoxicaciones con pentotal y con anfetaminas. El pentotal, por ejemplo, al ser un fármaco ácido, cuando la orina es básica, se encuentra ionizado y por tanto no se reabsorberá excretándose en mayor cantidad y más rápidamente, que es lo que interesa en caso de intoxicación. Por el contrario, cuando la intoxicación es con anfetaminas, al ser estos fármacos básicos, se intenta bajar el pH de la orina para que se encuentren ionizados y se excreten directamente sin ser reabsorbidos. Aquí tendríamos la intoxicación con anfetaminas. Lo que interesa es acidificar la orina, bajar el pH por tanto, y de esta forma, al presentarse en su forma ionizada, fundamentalmente, pues no se reabsorben y se excretan en mayor proporción. Veamos ahora otras vías de excreción, como es por ejemplo la excreción biliar. El fármaco, circulando en la sangre, llega al hígado, donde puede pasar a la bilis y, disuelto en ella, llegar por excreción al intestino, desde donde puede excretarse definitivamente por las heces al exterior, o bien por el propio intestino, desde este, volver a ser absorbido y pasar a sangre. Una vez en sangre, llega nuevamente al hígado, completando un ciclo que se llama enterohepático, como se representa en la siguiente diapositiva. El fármaco en el hígado forma metabolitos, que al pasar a la bilis llegan al intestino junto con el propio fármaco. En el intestino se pueden volver a absorber y llegar por vía porta nuevamente al hígado. Los metabolitos conjugados que se formaron en el hígado pueden volver a transformarse en el fármaco dentro del intestino por acción de las enzimas bacterianas, potenciando de esta manera el ciclo enterohepático y prolongando los efectos de estos fármacos. Aunque los riñones y el hígado, como hemos visto, son los órganos más importantes de la excreción, otros órganos y tejidos también contribuyen a este proceso, aunque en una proporción menor que los anteriores. Así tenemos otras vías de excreción como la vía pulmonar, la saliva, las lágrimas, el sudor y la leche materna. Los fármacos pueden pasar al aliento o a estos fluidos generalmente por difusión pasiva, aunque hay algunos mecanismos activos conocidos como ocurre con los tiocianatos en la saliva. Al aliento acceden fármacos volátiles como los anestésicos gaseosos y algunas esencias.
El conocer el paso de fármacos y sus metabolitos a la leche materna tiene especial importancia, ya que el lactante puede recibir por esta vía sustancias innecesarias o incluso peligrosas para su salud.